Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a mi compañero Antonio su cariñosa presentación. Creo que se ha notado un poco que además de compañeros somos amigos. Y también agradecer a la organización que haya guardado un hueco para la protección de datos. Entrando ya en materia. Antonio nos ha estado hablando de la información y cuando esta información contiene datos personales también aplicaría la normativa de protección de datos. Nos ha estado hablando de todas esas amenazas, de todos esos riesgos, pero lo cierto es que muchas veces nos cuesta ver qué impacto tendría, cómo nos afectaría realmente si nuestros datos se filtraran. O pensamos simplemente que esto no nos va a pasar. Pero lo cierto es que de una forma intencionada, porque un hacker entra en nuestros sistemas y nos roba los datos, o de una forma no intencionada, porque alguien sin querer cuelga un listado y deja accesible a todo el mundo esos datos personales, lo cierto es que los datos se exponen, ¿vale? Y tenemos que asumir que eso es así y es una realidad. Ahora vamos a ver, para que vayáis viendo esta importancia, vamos a hacer un experimento. Seguro que todos habéis probado alguna vez a buscar vuestro nombre y vuestros apellidos en algún buscador. Al final, como resultado de esta búsqueda, pues nos sale ahí una relación de enlaces. Puede que nos salga a lo mejor pues vuestras redes sociales, puede que nos salga vuestra imagen por alguna vez que hayáis sido ponente en algún congreso, puede que nos salga algún listado antiguo de alguna vez que pues habéis solicitado una subvención o a lo mejor os habéis presentado algún proceso selectivo. Incluso es posible que encontremos vuestras direcciones o certificados de matrimonio. No sé a vosotros, pero a mí no me gustaría que estuvieran ahí esos datos míos. Es que a lo mejor con vuestro nombre, vuestros apellidos y vuestro DNI que podríamos encontrar en algún listado antiguo, ya os pueden suplantar la identidad en Internet. Os podían estar contratando seguros, líneas telefónicas y ya os generarían una molestia, ya tendríamos ahí el primer impacto. Tendríais que demostrar que no habéis sido vosotros los que habéis realizado esas contrataciones. Con vuestra dirección, que es posible que la encontremos dentro de esos enlaces, os podríais estar recibiendo ya publicidad no deseada. Pero esto podría ser mucho peor. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner el ejemplo de un docente como vosotros, el director de un centro, que cuando él o sus alumnos, porque todos sois conscientes que vuestros alumnos también os buscan, ¿no? Cuando él o sus alumnos realizaban estas búsquedas en cualquiera de los buscadores, pues lo que obtenían como resultado era el enlace a un sancionador, a la publicación de un sancionador de hace muchísimos años por orinar en la vía pública. ¿Os podéis imaginar el cachondeo en la clase? ¿Os podéis imaginar el impacto que sufría esta persona? ¿Cómo le afectaba personalmente? Todos nos podemos poner en su lugar, ¿verdad? Pues este es uno de los primeros casos aquí en España que consiguió que se le otorgara el derecho al olvido, que es uno de los derechos de los que nos dota la normativa de protección de datos y que nos permite solicitar a los prestadores de servicios de Internet pues que se eliminen esos enlaces, siempre que se trate de informaciones que ya no son lícitas pues por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, ¿vale? Ya somos conscientes de esta importancia. Pues ahora vamos a dar un salto. Nos vamos a ir a vuestro día a día, a las aulas. Vosotros en las aulas, en vuestro día a día, tratáis muchos datos y tratáis datos de los alumnos y también de sus progenitores. Tratáis datos de todo tipo. Tratáis datos identificativos, sus nombres, sus apellidos, su dirección, los teléfonos de contacto. Tratáis datos, por supuesto, de evaluación, las notas, pero también tratáis datos incluso de categoría especial, datos de salud, de discapacidad, de las necesidades especiales de vuestros alumnos. Incluso es posible que en algunos casos tratéis datos de infracciones que hayan podido cometer estos alumnos. Pues en función de cómo vosotros realicéis estos tratamientos, si lo hacéis desconociendo esta normativa de protección de datos, podríais llegar a exponer a vuestros alumnos a riesgos y a consecuencias como las que sufría el profesor del ejemplo, ¿vale? Incluso podríais llegar a generar una brecha de seguridad. De ahí la importancia que, además, en el caso de los menores, esto les afectaría mucho más,
Porque los menores son un colectivo que es vulnerable conforme a la normativa de protección de datos. ¿Por qué? Porque están conformando su personalidad y si sus datos se filtraran, pues podrían llegar a sufrir discriminación, podrían suplantarles la identidad y esto les podría afectar mucho más. Por eso, para la normativa de protección de datos, los menores son un colectivo vulnerable. Por todo ello, es fundamental la formación de los docentes en materia de protección de datos, ¿vale? Para que a partir de ahora pues seáis conscientes de la importancia que tienen estos datos personales y de la importancia, pues por ejemplo, antes de mandar un trabajo a vuestros alumnos en el que se graben, pues que valoréis realmente si necesitáis para la evaluación de ese trabajo, pues esa grabación, porque con esa grabación vais a tratar, además de lo que nos diga el alumno, su imagen y su voz, sus datos personales, ¿vale? Pues para que, por ejemplo, antes de publicar al inicio de curso un listado en la entrada del centro con todos los datos personales de los alumnos, pues valoremos a quién va dirigido ese listado y cómo lo podríamos publicar para que solo estuviera disponible para esos colectivos, para que valoremos durante cuánto tiempo tenemos que tener ese listado. Si solo es necesario durante los primeros días para que los alumnos se orienten, pues solo los tenemos que mantener ese tiempo, ¿vale? Para que seamos conscientes de la importancia que tienen estos datos, ¿vale? Y de los riesgos que podríamos generar en función de cómo los tratemos. Muy bien, Mari Carmen. Un gusto contar con Mari Carmen para estas cosas. Vale, pues abusando de la confianza que sabes que has dicho que tenemos, sí me gustaría entrar no en un debate, sino en dos o tres cuestiones, porque tengo que decirte que ya lo sabes, mi mujer también es docente y siempre me plantea una serie de cuestiones que yo creo que es el foro por si os sentís representados. Has hablado de brechas de seguridad, entonces yo te preguntaría, ¿nos puedes poner ejemplos concretos de brechas de seguridad de datos personales que tengas tu conocimiento que llegan del entorno educativo? Sí, la brecha de seguridad que más se repite es enviar una comunicación con datos de los alumnos al destinatario equivocado. Pues en lugar de enviar la comunicación a los padres del alumno, pues lo enviamos a los padres de otro alumno distinto, o lo enviamos a todos los padres de nuestra clase, o lo enviamos a todos los alumnos de la clase. Esto es la que más se repite, la brecha que más se repite. También, como ha dicho Antonio, muchas veces pues a lo mejor perdemos un portátil, podríamos perder unos exámenes en papel con datos de los alumnos, podríamos perder un pendrive en el que tuviéramos algún listado con datos de alumnos, ¿vale? Pues eso también pasa a veces. Otras veces, a lo mejor, verbalmente, sin querer, oralmente, comunicamos datos de algún alumno y eso al final se sabe y genera también brechas de seguridad. Y también algo que se repite mucho es el tema de las imágenes de los alumnos. Subir imágenes de alumnos a redes sociales o a las web sin contar con el consentimiento. ¿Siempre hay que pedir consentimiento? Que es lo que me dicen, siempre, para cualquier subida de imagen, ¿siempre hay que pedirlo? Una cosa es el tema de las imágenes y otra es los tratamientos habituales que realizáis, ¿vale? Para la mayoría de los tratamientos que se realizan en los centros no necesitamos consentimiento porque estáis habilitados dentro de la función educativa y orientadora que tiene el centro, ¿vale? Contáis con esa habilitación, por ejemplo, todo lo que está relacionado con las matrículas. Si lo que vais a hacer es un tratamiento que va más allá de esa función educativa y orientadora, por ejemplo, esa publicación de imágenes que sería más para una finalidad de promoción de las actividades del centro, pues para eso sí que necesitamos el consentimiento, o bien de los menores, si son mayores de 14 años, o de sus progenitores. Y ahondando otra vez por esto del consentimiento, y si yo soy docente, me voy de excursión de fin de curso con mis alumnos, saco unas fotos de estas de confraternización y luego las subo a mis redes sociales, pero personales, ¿eso cómo encaja con la normativa de protección de datos? Yo os recomiendo que no lo hagáis, ¿vale? Yo os recomiendo que no lo hagáis porque además de que esa imagen la verían todos vuestros contactos, esa imagen también va a estar ahí a disposición de la red social a la que le hayáis subido, de esa empresa que no sabemos qué uso va a hacer luego con eso, ¿vale? Entonces, estas cosas que a lo mejor lo hacemos sin ninguna mala intención, luego al final puede generarnos un problema, ¿vale? Vale, Mari Carmen. Y esto del consentimiento puede ser una de las miles de dudas que los docentes puedan tener en relación con la protección de datos. ¿En qué foro o dónde pueden exponer ellos las dudas para que se las resuelvan? Pues cualquier duda que tengáis, ¿vale? Pues tanto en el pie de página del portal de educación como en el portal de la Junta, ¿vale? Hay un apartado de protección de datos y ahí pone cómo podéis contactar con la delegada de protección de datos.
Vale, ya por último, que parece que te estoy ahí haciendo el examen, ¿qué aportación podrían tener los docentes en relación con la protección de datos de cara a sus alumnos? ¿Qué podrían ir inculcando o qué se te ocurre que pudieran transmitirles? Pues yo creo que la mayor aportación que podéis hacer, especialmente cuando son más pequeñitos, ¿vale?, en las primeras etapas, pues es concienciarles en la importancia que tienen sus datos personales, ¿vale?, que valoren sus datos, que no se pongan luego como usuario en un videojuego su nombre y sus apellidos y su edad, que no suban imágenes suyas o de compañeros sin consentimiento a las redes, que no reenvíen vídeos, que valoren la importancia que tienen sus datos, porque de otra forma van a generarse riesgos a sí mismos o a los demás.